Buenas tardes con todos, soy Ulises Israel Panebra Núñez, médico residente de psiquiatría del Hospital Víctor Larco Herrera. En esta oportunidad traigo la presente telecapacitación dirigida al personal de salud que tiene como título Manejo farmacológico de la irritabilidad y desregulación emocional en niños con trastorno del espectro autista. Mencionar que los niños con diagnóstico del espectro autista suelen ser sometidos con bastante frecuencia a polifarmacia. También hay muchos niños que están siendo tratados con psicofármacos que tienen efectos desconocidos respecto a los beneficios y los daños que podrían provocar. Por lo mencionado anteriormente, es de suma importancia tener en cuenta el nivel de evidencia que tienen los psicofármacos en el manejo de la irritabilidad y desregulación emocional de los niños con TEA. Vamos a empezar recordando que el trastorno del espectro autista es una condición crónica de aparición temprana, caracterizada principalmente por dos grandes cosas. Por un lado, el déficit persistente en la comunicación e interacción social y por otro lado, los patrones del comportamiento restringidos y repetitivos. Del mismo modo, los niños con TEA pueden presentar desregulación emocional y o irritabilidad. Recordar que dentro del abordaje del trastorno del espectro autista tenemos intervenciones específicas y el tratamiento de las comorbilidades. En el caso de las intervenciones específicas, estamos hablando de los programas de habilidades sociales, de la terapia ocupacional, de la terapia de lenguaje, de la terapia de aprendizaje, de la terapia de modificación de conducta, programa para padres sobre manejo de comportamientos, entre otros. Con respecto al tratamiento de las comorbilidades, es importante recordar que más del 95% de personas con autismo tienen por lo menos otro trastorno asociado. En este cuadro podemos mencionar algunas de las comorbilidades que existe en el trastorno del espectro autista. Por ejemplo, tenemos epilepsia, TDAH, ansiedad, TOC, trastornos del ánimo, irritabilidad, psicosis y alteraciones del sueño. Con respecto a la irritabilidad y desregulación emocional, es importante mencionar que en los niños con TEA se puede manifestar a través de agresiones, rabietas, cambios rápidos de humor, conductas autolesivas, entre otras. Del mismo modo, es importante mencionar que existen algunos instrumentos o escalas que nos pueden ayudar a medir esta irritabilidad y desregulación emocional. Por ejemplo, existe la escala ABCI que tiene 59 ítems en los cuales se valora, por ejemplo, la impulsividad, la irritabilidad, la auto y heteroagresividad que podría haber en los niños con trastorno del espectro autista. Luego de haber definido lo que es la irritabilidad y la desregulación emocional en los niños con TEA, vamos a hablar del tratamiento farmacológico. Para ello es importante recordar que existen diversos grupos, como los antipsicóticos, los antidepresivos, estabilizadores del ánimo, entre otros. De los grupos farmacológicos mencionados anteriormente, es importante recalcar que el que ha tenido evidencia en cuanto al manejo de la desregulación emocional e irritabilidad en los niños con TEA es el grupo de los antipsicóticos, pero no todos los antipsicóticos han tenido suficiente cantidad de estudios que avalen su uso en el tratamiento farmacológico de esta condición. La FDA y otras agencias reguladoras solo han aprobado dos antipsicóticos, en este caso risperidona y aripiprazol, para el tratamiento farmacológico de la irritabilidad y desregulación emocional en niños con trastorno del espectro autista. Tanto risperidona como aripiprazol
son medicamentos que podrían ser considerados de primera línea en el tratamiento farmacológico de la desregulación emocional e irritabilidad en los niños con trastorno del espectro autista. Escoger uno u otro antipsicótico dependerá principalmente de los efectos secundarios que se presentan o que se asocian con mayor frecuencia. Por ejemplo, en el caso de risperidona se asocia con bastante frecuencia al incremento de peso y por lo tanto riesgo de síndrome metabólico, mientras que en el caso de aripiprazol lo más asociado será la acaticia o inquietud. Algunas consideraciones especiales que debemos tener son, por ejemplo, que la desregulación emocional y la irritabilidad pueden tener diferentes bases neurobiológicas en individuos que tengan epilepsia, haciéndolos así propensos a responder mejor a medicamentos con diferentes mecanismos de acción que los antipsicóticos. Por ejemplo, en este caso se preferirá usar los fármacos antiepilépticos. Del mismo modo, prescribir medicamentos para el TDAH podría ser una opción adecuada para el manejo de la desregulación emocional y la irritabilidad de algunos pacientes con TEA con características concomitantes de TDAH. En ambos casos es importante recordar pues que los niños con TEA tienen hasta en un 95% comorbilidades asociadas. Otro punto importante a recordar es que los niveles sanguíneos de los antipsicóticos pueden estar reducidos cuando usamos algunos fármacos concomitantes, como por ejemplo los antiepilépticos que actúan como inductores del metabolismo. En este caso nos referimos a la fenitoína o a la carbamazepina, lo cual está relacionado lógicamente a una menor eficacia de estos antipsicóticos y por ende a un menor control de la desregulación emocional y la irritabilidad. Bien, haciendo un resumen de todo lo mencionado anteriormente y brindando pues algunos comentarios finales, es importante recordar que debemos evitar a toda costa la polifarmacia al momento de prescribir los medicamentos a los niños con trastorno del espectro autista. Del mismo modo, se deben utilizar de preferencia solo aquellos fármacos o medicamentos que tengan suficiente nivel de evidencia. Ya hemos visto que en este caso, para el manejo de la desregulación emocional e irritabilidad, solamente tienen suficiente nivel de evidencia los antipsicóticos y dentro de ese grupo farmacológico específicamente solamente tiene evidencia y está aprobado por la FDA la risperidona y el aripiprazol, ¿no? Otros antipsicóticos como el haloperidol, lurasidona, entre otros, no tienen suficiente nivel de evidencia y no han sido aprobados por la FDA. También es importante mencionar que se deben considerar siempre los efectos secundarios de cada fármaco. En ese sentido, puedes recordar que para el caso de risperidona principalmente está asociado al aumento de peso, síndrome metabólico, y en el caso del aripiprazol está relacionado con el tema de la acaticia, aunque hay estudios pues que indican que cuando se tiene un tratamiento sostenido con aripiprazol, es decir, a largo plazo, ¿no? Más allá de un mes, 2 meses, también se puede observar pues un incremento de peso. Luego de ello también mencionar que en algunos casos al tratar las comorbilidades se puede mejorar el cuadro de irritabilidad y desregulación emocional, como hemos visto por ejemplo en el caso de los pacientes con TEA que tienen epilepsia comórbida. Entonces al tratar la epilepsia, ¿no?, con anticonvulsivantes lógicamente, a veces ya se mejora el cuadro de desregulación emocional e irritabilidad. Del mismo modo en los pacientes con TEA más TDAH. Cuando se trata el TDAH, también se puede mejorar un poco el tema de la irritabilidad. Por este motivo es conveniente enfocar un problema a la vez. Si nosotros vamos a buscar tratar
todos los problemas al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es armar esquemas terapéuticos con muchos medicamentos, ¿no? Dirigidos a diferentes síntomas, y en ese sentido vamos a estar promoviendo más bien la polifarmacia. Entonces, en general, recordemos que estamos tratando con niños, ¿no? Que tienen un problema del neurodesarrollo, y en ese sentido pues debemos tener bastante cuidado, ¿no? Con la cantidad de medicamentos que se le está prescribiendo, por todos los efectos secundarios e interacciones medicamentosas que podrían ocurrir, ¿no? Entonces hay que tener bastante paciencia, ¿no? Y hay que explicar a los papás pues que los medicamentos también no hacen efecto de un momento a otro, y que también no es motivo de esta exposición, de esta telecapacitación, pero pues existen también otras intervenciones, ¿no? Como las intervenciones psicosociales, que también podrían ayudar, o ayudan, mejor dicho, al control pues de la desregulación emocional e irritabilidad. Bien, esta es la bibliografía que se ha usado para la presente exposición, telecapacitación. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.